Uruguay entrará en el selecto club mundial de proveedores de Internet. Así anunció Antel el acuerdo que firmó la semana pasada con Google para construir el tramo de cable submarino que unirá a nuestro país con el nodo de Internet de las Américas, ubicado en Miami, y permitirá a la empresa telefónica uruguaya el acceso a una conexión de velocidad 6 veces mayor a la actual. Este proyecto, según Antel, no es el único destinado a desarrollar los servicios de Internet, sino que forma parte de un paquete estratégico que incluye, entre otros, el polémico Antel Arena y la extensión de la red de fibra óptica al hogar. Sobre Antel Arena, este lunes se confirmó el fideicomiso que permitirá que la construcción se retome en enero. Mientras tanto, el tendido de fibra óptica se reanudó a comienzos de este mes después del freno que se resolviera en febrero. Bueno, sobre todos estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente del directorio de Antel, ingeniero Andrés Tolosa, que nos acompaña en estudios. Ingeniero Tolosa, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos primero a hablar de la conexión hacia afuera a través de Internet. ¿De qué manera se está conectando hoy nuestro país con la red mundial de Internet? ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, en este momento nosotros contratamos capacidad internacional de conexión a Internet a proveedores internacionales que están en Argentina. O sea que tenemos que llegar hasta Argentina. Hoy estamos llegando a Argentina vía un cable submarino que hemos inaugurado hace pocos años. El cable que se acordó entre Antel y Telecom de Argentina. Exactamente, entre Maldonado y la localidad de Las Toninas en Argentina. De ahí nos conectamos, llega a Buenos Aires la conexión y de ahí sale a el mundo, a Internet, por vía de distintos proveedores. También por vía terrestre nos conectamos a Argentina y también salimos a Internet, y también tenemos alguna conexión vía terrestre a Brasil, digamos. Uh-huh. Esos son los caminos que actualmente utilizamos, ¿no? Desde hace años se estudiaba la posibilidad de otra conexión más directa, que no pasara por Argentina, una conexión submarina que nos llevara a Miami. Hubo varias opciones, incluso con otros tendidos de cable que ya están cerca del territorio nacional. ¿Por qué se fue demorando tanto esto? Bueno, en otras épocas, digamos, yo digamos, lo que recuerdo es que hubieron opciones, pero seguramente el análisis que se hizo en ese momento en Antel, por distintas razones, dio que no era el momento de conexión, ¿no? Esta conexión se viene trabajando desde el año 2011, la futura ministra, ingeniera Carolina Cose, lo comenzó, digamos, moviendo, lo comenzó golpeando puertas, como yo decía el otro día en el discurso. Logró que en Brasil las empresas, porque bueno, nosotros somos chicos en esto, ¿no? Y logró que las empresas nos empezaran a creer, empezaran a confiar en Uruguay, en Antel. Y bueno, luego de distintos proyectos que hubieron a partir de esa fecha, terminamos en este proyecto primero con Google y con otras empresas también brasileñas para el tramo del norte, y solo con Google en el tramo de Brasil a Uruguay, ¿no? ¿Podemos explicar bien entonces, ahora con más desarrollo, en qué consiste, cómo se concreta este cable submarino? Bueno, ese cable submarino tiene dos tramos. El primer tramo entre Brasil, de la localidad de Santos, pasando también por Fortaleza y llegando a Boca de Ratón en Miami, en la Florida, constituye un tramo de unos 10.000 kilómetros con 6 pares de fibra, de las cuales Antel contrató un par de fibra. Hay un par exclusivo para Antel de fibra en forma independiente. Esa capacidad va a ser para nosotros, y ese tramo ya se firmó el año pasado el contrato, y ya se inició el trabajo, todos los trabajos previos que hay que hacer y los trabajos de fabricación de cables ya están iniciados. Ese, para resumirlo, es un cable que va a conectar Brasil
con Miami. Exactamente. Brasil con Miami. Exactamente, sí. Un cable al que después nos conectamos nosotros. Claro, nosotros después con el segundo tramo, que es lo que ahora iniciamos la construcción, vamos a llegar al mismo punto de Santos, con el cable de Maldonado a Santos, y ahí vamos a tener la conexión directa integralmente desde Maldonado hasta la Florida. ¿Y qué tipo de inversión implica? ¿Qué extensiones están en juego en materia de cableado? En el segundo tramo son 2.000 kilómetros de extensión de cable. 2.000 kilómetros es la extensión Maldonado-Santos. Maldonado-Santos, exactamente. La inversión total en los dos tramos para Antel son 77 millones de dólares, de los cuales el segundo tramo son 30 millones y bueno, el otro tramo son los 47 millones restantes. ¿En qué plazo tiene que amortizar esta inversión? ¿En qué plazo paga Antel esta obra? El pago se realiza, digamos, simultáneamente con la construcción, o sea que de acá a fines de 2017 vamos a estar pagando distintas cuotas de la construcción. ¿Y esa inversión sale de los fondos de la propia Antel? Sí, se utilizan fondos propios de Antel para pagar esta inversión. Es una inversión con una vida útil de 25 años, o sea que en esos 25 años, bastante menos que eso, Antel rentabiliza esta inversión por la capacidad que significa esa contratación y dejar de contratar capacidad a otros proveedores, ¿no? Vayamos ahora a las consecuencias. Una vez que esté operativa esta conexión, una vez que se termine la obra y se conecte, sobre todo el cable Maldonado-Santos, ¿no? ¿Cuál va a ser el cambio para Uruguay en cuanto a la calidad, la velocidad de la conexión a Internet con el mundo? Bueno, yo lo comentaba el otro día, la capacidad que Antel va a tener en este cable, en el cable, digamos, conjunto, los dos tramos, es más de 100 veces la capacidad actual de conexión que tiene Antel con Internet. Eso no significa que esa capacidad la vamos a tener disponible inicialmente porque no la requerimos inicialmente. Hoy tenemos una capacidad de Internet que es suficiente para la demanda que hoy tiene Internet en Uruguay y para Antel. Pero Internet va creciendo. En los próximos años cada vez, o sea, se estima, las estimaciones mundiales que hay sobre el tema, es que cada año se multiplica o sea, aumenta un 50% el requerimiento de capacidad en conexión a Internet. Entonces, esa evolución nosotros la estamos previendo con este cable y vamos a llegar a tener esa capacidad que es más de 100 veces lo que hoy tenemos conectado. ¿Qué implica en materia de velocidad? Y velocidad, bueno, hoy nosotros la velocidad depende no solamente del cable submarino y la conexión a Internet global, sino también lo que llega a cada una de las casas y a cada uno de los hogares. Antel hoy en los hogares tenemos velocidades desde 120 megabits por segundo, la más alta, hasta velocidades en la propia fibra óptica de 20 megabits por segundo. Esas velocidades van a variar en función también de la demanda de los propios clientes. No prevemos que inmediatamente nosotros vayamos a aumentar esas velocidades, pero sí en los próximos años van a seguir aumentando porque es lo que es la previsión. Desde el punto de vista de velocidad y capacidad en el cable, que es la medida que tenemos de la capacidad del cable, estamos hablando de 2 fibras en el cable del sur de 15 terabits por segundo de capacidad, o sea que estamos hablando de 15.000 gigabits por segundo en cada uno de los pares de fibra. Traducido en términos sencillos para el oyente que es usuario de Internet, pero no domina toda esta jerga ni estos números, ¿qué implica en la práctica? Implica mucho más velocidad disponible para acceder a Internet, para que justamente las aplicaciones cada vez más demandantes, por ejemplo el video streaming, que en los próximos años seguramente ya está disponible, pero cada vez va a ser más masivo, el video 4K como se le llama, que requiere, hoy un video común de HD requiere 6 megabits por segundo, el 4K requiere por lo menos 15 megabits por segundo, estamos hablando bastante más del doble. Bueno, estas velocidades en el cable de terabits, estamos hablando para
millones de conexiones, por supuesto, van a permitir que los usuarios vean videos de 4K directamente desde cualquier parte del mundo sin interrupciones, ¿no? Allí está claramente una ventaja de esta conexión. Por supuesto. También supongo que es importante desde el punto de vista de la seguridad del acceso a Internet. Nos independizamos de Argentina. Exactamente, sí. Esas son otras de las ventajas, ¿no? Desde el punto de vista de que vamos a tener una conexión directa, no requerimos ir hasta Argentina para conectarnos a Internet y de ahí salir a los cables submarinos que van hasta el mundo. Y el otro tema es el costo, ¿no? La ventaja es realizar uno mismo la inversión, significa que el costo no va a ser el costo que pone el mercado, que pone muchas veces, son pocas empresas, o sea que no hay un precio de mercado, digamos, muy competitivo. Vamos a tener un precio prácticamente de costo en función de la inversión que realizamos. O sea, esa es una gran ventaja para Antel y que en definitiva se transmite a los propios clientes a través de los precios, ¿no? Yo le preguntaba por la dependencia de Argentina. En algún momento de los complicados que tuvo la relación Uruguay-Argentina a raíz del conflicto por las plantas de celulosa, cuando se produjo el cierre de los puentes, etcétera, hubo quien temió que pudiera ocurrir que también se bajara la llave a la conexión de Internet que teníamos, ¿no? Definitivamente, por suerte, eso no pasó. Pero de esta forma, entonces, ese peligro queda completamente aventado. Uruguay va a tener esta conexión propia, al mismo tiempo que mantiene la que va por Argentina, o las que van por Argentina van a quedar igual. Bueno, nosotros tenemos, esas contrataciones son contrataciones por varios años, se denominan en la jerga, digamos, de telecomunicaciones, IRU, que son contrataciones por 15 años, 10 años, y algunas de esas capacidades se van a mantener hasta que finalice ese periodo, que algunos ya de repente llevan 5 años y todavía faltan 10 años para... Pero bueno, las capacidades actuales de conexión, en función de la evolución del tráfico, van a ser muy mínimas, o sea que seguramente van a ir desapareciendo antes de tiempo, porque la propia obsolescencia de capacidad no lo van a requerir, ¿no? ¿Y qué pasa con los cables? Porque usted lo mencionaba hace un rato, hay dos conexiones que tiene hoy Uruguay con Argentina, una por vía terrestre. ¿Por cuál de los puentes es? Tenemos por los tres, en realidad los dos puentes más la represa Salto Grande, tenemos 3 vías de conexión con Argentina, sí. Y aparte está el cable submarino de Maldonado a Las Toninas. ¿Esos cables quedan? Sí, pasa? Por supuesto. Eso es parte de lo que decía antes, de lo que tú decías antes, sobre que vamos a ser proveedores. Vamos a poder vender servicios en Argentina, o sea, damos vuelta a la ecuación y vamos a poder vender servicios en Argentina utilizando todas esas conexiones por nuestro propio cable. O sea, vamos a poder competir en Argentina, en el mercado argentino, y a su vez a través de Argentina para otros países de la región, Chile, Paraguay, Bolivia, que llegando a Argentina y vender capacidad de Internet a través de nuestro cable, ¿no? Y eso es todo un cambio para Antel. Es un cambio. Hasta ahora no lo había hecho. Exactamente. ¿Qué implicará? ¿Hay una evaluación de facturación posible, incidencia en el negocio de Antel? Bueno, en el negocio total de Antel el impacto no es tan importante, pero sí en el plan de negocio del propio cable puede tener un retorno importante, una mejora de la rentabilidad del proyecto de inversión, porque bueno, vamos a vender buena parte de esa capacidad a otros operadores argentinos o de la región, incluso también en Brasil, ¿no? El cable pasa por 2 localidades de Brasil, Santos, que está muy cerca de San Pablo, que es un centro enorme, y Fortaleza, donde en Fortaleza se conectan muchos cables, incluso del Caribe. Ajá. Entonces también vamos a poder vender en Brasil a operadores de Brasil y a operadores de la región cercana, capacidad hacia Internet. Vamos a estar como proveedores de Internet, sí, y es algo diferente a lo que existía hoy, ¿no? Son perspectivas muy auspiciosas. De todos modos hay que esperar, ¿no? Por lo que usted señalaba, faltan 2 años para que este tendido esté pronto. Exactamente, son 2 años, pero después son 20 y más años de operación del cable, o sea que hay un periodo de trabajo extenso para realizar toda esa tarea, ¿no?
Antes de pasar a otros temas, mirando los mensajes con las preguntas de los oyentes, aparece, por ejemplo, esta de Darío. ¿A qué profundidad van estos cables? ¿De qué forma afectan a la flora y a la fauna submarinas? Bueno, estos cables van apoyados en el fondo del mar, en profundidades adecuadas para evitar que, por ejemplo, tenga problemas con anclas de barcos o redes de pesca. Cuando la profundidad del mar, cuando sale de tierra, digamos, justamente para proteger el cable se hace una zanja en la propia arena, se entierra el cable hasta una cierta profundidad del mar, y el impacto en el mar es muy mínimo, dadas las dimensiones del propio cable, ¿no? Estamos hablando de cables de 15-20 centímetros de diámetro y que no hay una afectación, digamos, no está estudiado. A nivel mundial hay muchísimos cables. En el total de lo que es el terreno del mar, es muy mínimo lo que ocupan estos cables, ¿no? Enseguida hablamos de otro cable, del tendido de fibra óptica dentro del territorio nacional, y hablamos también del complejo Antel Arena. Bien. Nuestro invitado de hoy, el presidente de Antel, Andrés Tolosa, tiene 55 años, es ingeniero industrial opción electrónica, graduado en la Universidad de la República en 1985. Funcionario de Antel desde hace 31 años. 31 años. Ha desempeñado distintas responsabilidades, pero, por ejemplo, podemos mencionar que fue gerente de la división móviles en 2009 y desde 2010 había estado como gerente general. Gerente general, exactamente. Hasta ahora, hasta marzo. Hasta el 28 de abril que asumí en la presidencia de Antel, sí. En la primera parte hablamos a propósito de la futura conexión directa que Uruguay tendrá con el nodo de Internet en Miami. Eso es lo que se viene en cuanto a la conexión, obviamente, hacia afuera. Pero ¿qué está pasando adentro? Allí está en desarrollo el plan de inversiones con la fibra óptica, el tendido de fibra óptica al hogar. ¿En qué estado se encuentra ese plan? Bueno, ese plan que ha tenido un impulso muy fuerte, iniciado también en 2011, pero con un fuerte desarrollo principalmente 2013-2014. Ya en 2015 hemos bajado el ritmo de desarrollo, pero ha tenido un despliegue muy grande que ha permitido que ya más del 67-70% de nuestras conexiones, de todo el total de nuestras conexiones a Internet de los hogares y de las empresas, estén ya sobre fibra óptica. O sea, es un despliegue muy importante y que nos ubica entre los 5 primeros países del mundo en cuanto a ese porcentaje. Uh-huh. Estamos hablando en lugares como tenemos por encima Japón, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, y después estamos nosotros. O sea, estamos en lugares muy importantes, y eso muestra el despliegue que ha tenido la fibra óptica al hogar en Uruguay, ¿no? Uh-huh. ¿En qué porcentaje del tendido total previsto va el plan? Y estamos aproximadamente en un 75% del total de hogares, o sea, hay 75% de los hogares donde ya es posible conectar la fibra óptica. No están todos conectados, sino que de esos 75% prácticamente estamos en un 50% ya conectados con la fibra óptica. Tenemos todavía un margen de conexión, que es la última línea esa que llega a cada uno de los hogares, y bueno, y hay un 25% de los hogares que todavía le falta la obra civil, le falta todo el tendido más troncal de la fibra óptica para que pueda después conectarse, ¿no? Este año las obras se enlentecieron a partir de febrero, se envió seguro de paro a una cantidad de obreros que venían trabajando justamente en este operativo, 975 trabajadores. ¿Qué pasó? Pero en realidad en febrero, nosotros ya íbamos a disminuir el proceso de desarrollo. En febrero, cuando ocurrió eso, llegamos a un acuerdo con el Zunca en el Ministerio de Trabajo, con las empresas de construcción, y se retomó el trabajo. Esos trabajadores se retomaron, pero con un acuerdo de que a mayo de este año, que fue lo que ocurrió a fines de mayo, entre fines de abril y fines de mayo, finalizaban todas las obras de este año 2015 de fibra óptica, y así ocurrió.
luego de mayo no se realizaron obras y nos comprometimos a que en noviembre se recomenzaban las obras, pero no se decía a qué ritmo, porque iba a depender del propio presupuesto de Antel que iba a tener disponible para este proyecto, ¿no? En el año 2016. Justamente. Vamos por partes. ¿Por qué fue el frenazo? Y el frenazo es porque, digamos, habíamos hecho inversiones muy importantes en los años pasados. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares en 2013, 2014, cada uno de los años. En el presupuesto de Antel de 2015 ya no había espacio para ese nivel de inversiones, para este proyecto. ¿Se le había ido la mano a Antel? No, para nada, digamos, fue una decisión tomada con conciencia, estratégica, era necesario hacerlo. ¿Pero fue un planteo que vino del Poder Ejecutivo? Antel ya tenía previsto, antes de la asunción del nuevo Poder Ejecutivo, una reducción en el presupuesto de inversiones y también en el proyecto de fibra óptica al hogar. Ya estaba previsto eso en el plan de inversiones, o sea, una fuerte inversión para lograr un impacto grande y un avance fuerte de la fibra óptica al hogar, que fue lo que los propios clientes están disfrutando, y era importante que se hiciera porque de lo contrario el futuro de Antel estaba hipotecado realmente. Para nosotros esa decisión era estratégica, así el directorio de Antel lo hizo, lo tomó esa decisión, y sabíamos que después ese nivel de inversión no se iba a poder mantener, y fue lo que planificamos. Luego en la discusión del presupuesto y en las negociaciones del presupuesto con el Poder Ejecutivo, con los distintos ministerios, se acordó determinado presupuesto que en realidad para el proyecto de fibra óptica al hogar fue sensiblemente, digamos, inferior a lo que se venía ejecutando, y es lo que vamos a hacer en 2016. ¿Podemos repasar los números entonces? ¿Cómo vinieron las inversiones anuales hasta ahora? Las inversiones anuales en fibra óptica fueron entre 200 y 250 millones en 2013, otro tanto 2014. En el 2015 fueron 60 millones de dólares. Y en el 2016 estamos entre 10 y 15 millones de dólares. Es el presupuesto que tenemos destinado para el proyecto de fibra al hogar. Es una caída muy significativa. Es significativa. Si comparamos 200, 250 millones con 10 o 15... Sí, por supuesto. Pero bueno, es como todas las obras civiles, las grandes obras tienen un periodo de desarrollo importante y luego decaen, digamos, en su nivel de ejecución, ¿no? ¿Y estos trabajos que se retomaron ahora en noviembre, a qué corresponden? ¿A 2016? Y claro, ya es prácticamente el presupuesto 2016 porque se inicia el trabajo, pero la facturación empieza a comenzar en el 2016, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que está previsto, por ejemplo, para el año próximo? Se lo pregunto teniendo en cuenta mensajes que llegan desde los oyentes. Tengo acá el de alguien cuyo celular termina en 330 que dice, muy personal lo mío, pero ¿cuándo la fibra óptica llegará al norte de Avenida Yanatacio? ¿Usted tiene ese dato? El dato preciso no lo tengo en este momento, pero todo lo que es la costa, la ciudad de la costa, nosotros por distintas razones no realizamos el proyecto cuando se hizo la parte más fuerte del proyecto, porque ahí también la ciudad de costa se estaba desarrollando toda una obra y se está desarrollando una obra importante de saneamiento, se levantan las calles, entonces hacer un proyecto de cables en esa zona significaba después mucho riesgo, y así lo hemos padecido, y los clientes también nuestros lo padecen, las conexiones que tienen hoy de internet por cobre, que se cortan muy seguido los cables por las propias obras que hay, ¿no? Con máquinas, con palas retroexcavadoras, etcétera, que producen problemas. Entonces nosotros la fibra óptica la pospusimos, y en el 2016 ya vamos, en algunas zonas de la Costa de Oro ya se hicieron obras, se van a continuar en el Pinar, por ejemplo, y en el resto de la costa de la ciudad de la costa se va a seguir avanzando 2016, 2017, y vamos a llegar a todos los hogares. O sea, ese 25% que nos queda va a llevar bastante más años que lo que nos llevó el primer 75%, pero queremos llegar al 100% de los hogares. ¿Tienen una fecha, un horizonte concreto previsto para completar la inversión, para completar el plan de tendido de fibra óptica?
Sí, bueno, en función de lo que es el presupuesto de inversión que tenemos previsto para los próximos 5 años y estimamos para los años siguientes, estamos hablando que en un mínimo de 5 años y entre 5 y 8 años, o sea, en un horizonte entre 5 y 8 años, en función de lo que podamos ejecutar de obra, vamos a estar llegando. No es el 100% de los hogares de Uruguay, porque hay muchos hogares de Uruguay que son rurales y la fibra óptica ahí sería muy costoso llegar. Ahí va a haber otras tecnologías con un nivel de calidad seguramente muy importante, pero no va a ser fibra óptica, pero van a ser porcentajes muy por encima del 95% de los hogares con fibra óptica. En perspectiva. Producción, Nicolás Batalla, Javier Castro, Rodrigo Abelenda, Wilmar Amaral y Omar García. Operador de aire, Ariel Gómez. Enseguida completamos la entrevista con el presidente de Antel, Andrés Tolosa. Vamos a conocer cómo vienen las obras del Antel Arena y sobre todo el sistema de financiamiento, el fideicomiso, etcétera. Hablamos del tendido de internet subacuático para la conexión a partir del año 2017 directamente con Miami. Hablamos del tendido de fibra óptica dentro del territorio nacional. Me decía el ingeniero Tolosa, no se mencionó el data center. 2 palabras por lo menos sobre ese proyecto. Bueno, es un proyecto muy importante que está inscripto en ese conjunto de proyectos estratégicos. Ninguno de estos proyectos están aislados. El data center que estamos construyendo en Pando, que posiblemente comienzos del año próximo ya lo estemos inaugurando, forma parte de esos proyectos, y lo que hace es, vamos, junto con el cable submarino, por ejemplo, vamos a poder vender servicios de data center en toda la región. Por ejemplo, con el cable submarino vamos a estar conectados a San Pablo, digamos con una gran conexión, y vamos a poder competir en San Pablo con esos servicios de data center. O sea, servicios de... Son servicios de tecnología de la información, de alojamiento de servidores, de aplicaciones, la famosa nube también, que de alguna forma nosotros decimos que va a ser el disco duro de Uruguay en ese sentido, que va a poder brindar servicios a empresas, a profesionales, a individuos, a trabajadores, servicios de tecnología de la información de la mejor calidad y con mucha capacidad, ¿no? Y en este cuadro, ¿cómo entra el Antel Arena? Y bueno, el Antel Arena para nosotros también es parte de la estrategia, porque el Antel Arena, más allá de ser un complejo multifuncional donde se van a generar espectáculos deportivos, culturales, musicales, un gran centro de convenciones, eso va a ser un lugar que va a tener las mejores telecomunicaciones seguramente del Uruguay. O sea, nuestra tecnología la vamos a poner ahí de la mejor manera para todos esos espectáculos. Eso es una parte, eso va a generar ingresos importantes para Antel porque vamos a promover los servicios, pero además a través de toda nuestra red de conexión a internet, toda esa infraestructura de la que ya hablamos, vamos a poder disponer de esos contenidos. Es una gran usina de contenidos, un complejo de este tipo, una gran generadora de contenidos. Esos contenidos se van a difundir, se van a poder difundir con la mejor calidad a través de nuestra propia red. Es lo que hoy las empresas de telecomunicaciones del mundo están yendo. Cada vez los contenidos y la distribución de contenidos está siendo más una materia de las empresas de infraestructura, de desarrollo de telecomunicaciones en el mundo. Y bueno, nosotros también estamos yendo por ese camino para insertarnos y competir de la mejor manera en el mundo, ¿no? Esta semana el Poder Ejecutivo dio a conocer la resolución que habilita la creación de un fideicomiso para retomar las obras del Antel Arena. Recordemos, se suspendieron en julio de este año. ¿Qué ventajas tiene ese instrumento, el fideicomiso? Bueno, el fideicomiso lo que nos va a permitir es que nosotros hasta el 2018 no vamos a pagar ninguna de las facturas de inversión de la obra. Recién en el 2018 Antel va a empezar a pagar lo que es el préstamo y los intereses de esa financiación a través del fideicomiso, y a su vez va a tener 6 años
para realizar el pago de la inversión. El plan original no era ese, el plan original era que Antel pagaba con sus propios recursos, con sus propios ingresos esa obra. Lo teníamos previsto, exactamente, lo teníamos previsto dentro de nuestros propios ingresos y nuestro presupuesto, pero bueno, esto fue un mecanismo que se encontró también en compatibilidad con lo que era el presupuesto de todo el Estado, lo que eran los números de todo el Estado. Esa coordinación se realizó, también en el Poder Ejecutivo se realizó esa definición a través del propio Presidente de la República, de diferentes ministros, y bueno, y esa fue la solución que se encontró para avanzar con el proyecto rápidamente, ¿no? En este contexto, en este plan, en este camino, ¿en qué consiste el contrato que firmaron Antel y la Corporación para el Desarrollo? Ese contrato es el contrato que en la Corporación Nacional para el Desarrollo, a través de Conafina Fisa, que es la empresa de la corporación para la parte de fideicomisos, nosotros estamos haciendo un contrato de fideicomiso. Conafina Fisa es la que ahora va a buscar el financiamiento a los bancos, va a negociar con distintos bancos, puede seleccionar uno o más bancos para que sean los que presten el dinero, los 58 millones de dólares, para luego pagar las obras durante el periodo de ejecución de las obras. Cuando se discutió este contrato en el directorio de Antel, ahora, hace poco, el representante de la oposición, Gustavo Delgado, votó en contra de la firma del acuerdo. ¿Por qué? Por la resolución del Tribunal de Cuentas, que en su momento objetó el proyecto del Antel Arena, argumentando que una inversión de este tipo está fuera del giro previsto para Antel en su ley orgánica. ¿Qué dice Gustavo Delgado, según las fuentes que consultó en Perspectiva? Bueno, que el hecho de que la obra se financia a través de un fideicomiso no levanta aquella observación. Entonces, ¿cómo están manejando ustedes eso que todavía queda, la objeción del Tribunal de Cuentas? Bueno, el Tribunal de Cuentas tomó esa resolución, hizo esas observaciones. Antel hizo sus informes y a su vez tiene informes también fundamentados jurídicamente sobre que Antel estaba en condiciones de hacer este proyecto. Eso se presentó al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas también volvió a tener su respuesta, y como está dentro de lo previsto en la legalidad, digamos, en el marco jurídico del país, el directorio de Antel ha realizado la reiteración del gasto para continuar con el proyecto, y así eso es lo que está previsto también dentro del marco jurídico, dentro de las posibilidades de Antel, ¿no? O sea, utilizando los argumentos. Sí, optó por reiterar el gasto. Exacto. Pero bueno, eso implica de todos modos que queda algún riesgo picando, ¿no? Por las mismas razones por las que votó en contra Gustavo Delgado en el directorio de Antel, votó en contra el representante del Partido Nacional en el directorio de la Corporación para el Desarrollo, Rodrigo Goñi Romero. En unas declaraciones que hizo a La Diaria, Goñi Romero dijo que al proseguir con el fideicomiso, la observación del Tribunal de Cuentas queda y listo, no hay mayor repercusión. Pero advirtió que deja endeble la posición del Estado ante eventuales problemas o reclamos que un tercero pueda hacer. Hay el riesgo de alguna acción judicial invocando la observación del Tribunal de Cuentas. ¿Ustedes manejan ese problema? No, para nosotros no. Nuestra posición es que no es así, digamos, y estamos convencidos de que nuestros fundamentos son los adecuados. Respetamos las otras posiciones, pero entendemos que nuestros fundamentos fueron los adecuados y son los adecuados. Y bueno, y ahora esta resolución, este decreto del Poder Ejecutivo, con todo el respaldo del Poder Ejecutivo, nos da una continuidad al proyecto, ya le establece la fecha de reinicio de la obra, luego de la licencia de la construcción próxima, y entendemos que eso es un gran respaldo para continuar con el proyecto. A través del fideicomiso, Antel, como usted dijo, se endeuda por 58 millones de dólares en un plazo de hasta 8 años, con pago de intereses a partir de fines de enero de 2018. Pero ¿cuánto cuesta la obra? El fideicomiso es por 58. La obra, la estimación que tenemos nosotros es que son 52 millones de dólares
más impuestos, y eso incluye IVA y leyes sociales, que son unos 15 millones de dólares, o sea que el total de la obra son 67 millones. Hay una diferencia entonces, faltan 9 millones. Pero parte de esa obra ya la hemos ejecutado, porque en el 2015 estuvimos ejecutando obra, digamos, entonces parte de esa obra se ejecutó, y lo que no se cubra con los 58 millones de este fideicomiso, que estimamos que va a estar dentro de ese monto, lo que resta de la obra, será, digamos, cubierta por Antel con fondos propios, pero entendemos que va a estar dentro de esos 58 millones del fideicomiso lo que resta de la obra, entonces no va a haber ningún inconveniente. Ese monto, 67 millones de dólares, abarca toda la inversión requerida, quiero decir, incluye también equipamiento, infraestructura de telecomunicaciones, etcétera. Sí, está todo incluido en esa estimación, está todo incluido, el edificio va a quedar funcionando, es la estimación que tenemos. 67 millones de dólares, sí. Antel Arena llave en mano, completo. Llave en mano. Ajá. Bueno, 67. Inicialmente la ingeniera Carolina Cosa había manejado un costo de 40 millones. Esto es bastante más alto. Se habló de una estimación muy inicial de 40 millones de dólares más impuestos. Siempre se habló de que era más impuestos, más aportes, más todo. Luego se fue afinando esa estimación, luego que surgen los contratos también se ajusta esos valores, o sea, no estamos lejos del valor ese muy inicial de estimación cuando se inició el proceso del proyecto, ¿no? Ajá. Y curiosamente, se agrega además ahora algunos gastos debido al uso del fideicomiso. El fideicomiso permite, sí, que Antel no comprometa sus propios recursos, sus propios ingresos, pero como contrapartida hay que pagar intereses y Exacto. Hay que pagar comisiones, ¿no? Sí. ¿Eso ya está contemplado en estos números que usted manejó o hay que añadirlos todavía a los 67? Y eso está dentro de los valores, digamos. Tendremos que ajustar luego el valor final se va a ver cuando la obra realmente esté finalizada, pero dentro de las estimaciones está eso. Esos costos son los costos normales, porque a su vez también hay un beneficio por el pago diferido de las inversiones, o sea que lo que son costos de interés y financiación justamente está dentro del beneficio que uno recibe por pagar en diferido las inversiones, y bueno, tiene que pagar intereses por hacer eso, ¿no? Las obras se retoman entonces en enero, cuando termina la licencia 2016, de la construcción. Enero 2016. ¿Y cómo se arregló con Teima, la empresa constructora adjudicataria de esta obra, la que había empezado los trabajos? ¿Hay algún tipo de reclamo por la suspensión de la obra? No hay ningún reclamo, no hubo ningún reclamo, y tenemos un acuerdo total para recomenzar la obra en enero y tener un nuevo cronograma finalizando en 2018. Ingeniero Andrés Tolosa, presidente del directorio de Antel, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes por cualquier aclaración o informar sobre los temas nuestros, que son todos muy interesantes para conversar. Volvemos dentro de unos minutos y ya abrimos la mesa de este jueves.